exportación de berries para Estados Unidos, Europa. Y antes de poder iniciar con este tema que es muy interesante, bueno, pues quiero agradecer precisamente a Araya y CI Abogados, precisamente por esta colaboración con la Asociación Nacional de Exportadores de Berries, quien siempre trata de buscar precisamente alternativas, precisamente de información, de, de, de proveedores que nutren precisamente a la industria en diferentes aspectos, ¿no? En este caso, doy las gracias al despacho de abogados, también en representación del director general de la asociación, el ingeniero Juan José Flores. Bueno, pues les damos la bienvenida a todos ustedes. Y antes de poder iniciar, me gustaría comentarles que ya los que se encuentran conectados, bueno, pueden realizar algún tipo de preguntas levantando la mano, o pueden establecerlas en el chat para que, bueno, pues sean contestadas a la brevedad posible. O bien, si no es posible contestarla en el momento, bueno, pues también se contestarán al final precisamente de esta presentación. Antes de eso, me gustaría comentarles o entrar un poquito en contexto. ¿Quién es Araya y Cía Abogados? Bueno, pues es una oficina de abogados fundada en 2004. De sus inicios se ha destacado por entregar asesoría especializada al sector y agroexportador y agroindustrial, posicionándose como líder en Latinoamérica en la práctica de derecho agrícola y principalmente comercio internacional, con oficinas en Chile, Perú y clientes a lo largo de todo el continente. Araya y Cía durante 20 años ha tenido como objetivo entregar una asesoría legal de elevado estándar profesional, promoviendo la eficiencia y la eficacia para abordar las múltiples necesidades de sus clientes, desde una atención personalizada y de calidad con un servicio integral especializado. Esto es lo que es Araya y Cía, pero vamos a tener en este seminario, bueno, pues dos ponentes que integran precisamente este despacho y que tienen una amplia trayectoria sobre este tema. Me voy a permitir leer un poquito de su semblanza. A Matías Araya Varela, quien va a ser uno de los ponentes. Es socio fundador del estudio Araya y Cía, cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando a las principales empresas agroexportadoras de Chile y Perú en todas las materias relacionadas con derecho comercial internacional y derecho agrícola. Es árbitro especializado de la Fruit and Vegetables Dispute Resolution Corporation y consejero de producción de Marketing Association. Ha sido reconocido por 3 años consecutivos como líder en su área por la prestigiosa publicación británica Chambers y Partners. También vamos a tener la participación de Sebastián Norris, eh, que también es socio del estudio Araya y encabeza el área de comercio internacional del despacho. En su experiencia ha asesorado a diversas empresas nacionales y extranjeras ligadas principalmente al rubro de la agroexportación y posee una vasta experiencia precisamente en estos temas. Yo quisiera dejarles claro que, bueno, pues aprovechemos este espacio a donde podemos interactuar sin ningún problema y con toda confianza con estos ponentes con mucha experiencia internacional, y no dejemos la oportunidad de realizar todas las preguntas relacionadas a precisamente estos temas legales específicos que tienen que ver con las exportaciones, ¿no? Sin más por el momento, yo les dejo, cabe mencionar que al final vamos a hacer ya sea en el chat o al final, preguntas y respuestas para que puedan ser contestadas por los expertos. Y sin más preámbulo, yo le dejaría y le cedería el micrófono a Matías Araya para que pudiera comenzar con este seminario online. Adelante, Matías, y muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Para nosotros es un honor estar aquí presente haciendo esta presentación. Estamos aquí en Santiago de Chile. Y bueno, la oficina tiene, tal como decía Cristian, más de 20 años especializados justamente en el tema agrícola, y conocemos bastante bien esto. Hemos estado asesorando a exportadores de Chile, de Perú, y, y en realidad la experiencia y los problemas que tienen los exportadores son los mismos. Nos hemos dado cuenta de ello con la asesoría a gente de Colombia, de Argentina, Uruguay. Todos los que exportan a Estados Unidos enfrentan los mismos problemas. Y es lo que yo voy a hablar hoy día, particularmente sobre lo que es
la, aquí estoy presentando, ¿no es cierto? Estoy, primera, lo que es la ley PACA y la exportación a Estados Unidos, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es la ley PACA? ¿Ya? La ley PACA es la Perishable Agriculture Commodity Act, es una ley federal, es decir, rige en todos los Estados Unidos y en Puerto Rico como Estado libre asociado, y es una ley que es del año 1930, justamente nace en la época de la depresión y los problemas que tuvo Estados Unidos con todo el tema logístico, en la venta de productos perecibles. Por lo tanto, se generó esta ley para proteger la compraventa y particularmente los agricultores y que la cadena de distribución se mantuviese. ¿Ya? Eh, Como les decía, una ley de carácter federal, y eso lo vamos a ver más adelante en el sistema de solución de controversias, es muy importante, es decir, son los tribunales federales los que resuelven el problema, y entrega una serie de protecciones al que está vendiendo en Estados Unidos, ya sea una venta interestatal o una venta de una empresa extranjera que está vendiendo en Estados Unidos. Por otro lado, tenemos la validez, ¿no es cierto?, actual radica en que facilita prácticas de comercio justo y permite, ya sea en materia de fruta fresca y hortalizas y congelado. Eh, Esta ley protege los productos perecederos, no hay que olvidarse, hay ciertos productos como nueces, productos secos y otros productos que están fuera de lo que es la protección de la ley PACA, particularmente los productos procesados. Entonces, básicamente, la ley PACA y el trabajo preventivo, ¿no es cierto? Es importante que todos los que estén vendiendo en Estados Unidos sepan cuáles son sus derechos y cómo pueden usar bien sus derechos y asegurarse, ¿no es cierto?, que particularmente con ciertos aspectos, como por ejemplo lo que es el trust, el fideicomiso bajo PACA, como también los derechos que tiene cualquier persona que está vendiendo en Estados Unidos. ¿Ya? La relación comercial siempre va a estar regulada por la ley PACA. Resulta que a veces la gente desconoce, pero a veces en Estados Unidos le puede tocar un importador que le hace firmar un contrato y lo hace renunciar a la ley PACA. La típica figura, por ejemplo, cuando se establece que permite la venta en el contrato, se establece que se autoriza la reconsignación, es decir, uno le vende a un importador y ese importador le puede vender a otro, a un tercero, o bien autoriza, por ejemplo, la venta en pública subasta o o la venta a empresas relacionadas. Todo eso son renuncias a la ley PACA. Si yo podría perfectamente, claro, en el contrato decir que no me someto a la ley PACA y renuncio a ella, y incluso si es que no hay contrato, se entiende que la ley es la que aplica. ¿Ya? Se prohíben prácticas que son injustas. Vamos a ir viendo los distintos temas que abarca la ley, pero típicas situaciones que uno enfrenta como importador, como exportador, ¿no es cierto? Por ejemplo, situaciones donde el importador dice, oye, el producto llegó con muchos problemas de pudrición y procede a desechar estos productos y no obtiene un certificado del USDA o un certificado de charity o destrucción, eh, o bien el certificado del USDA no acredita realmente que tiene un daño muy importante y sin embargo está haciendo ajustes que son excesivos en relación al daño del producto. Hay un montón de temas que son importantes de conocer porque ocurren en la realidad de forma permanente. Vamos viendo algunas protecciones bajo PACA. Por ejemplo, un comisionista, estamos hablando que no puede desechar más de un 5% del embarque sin obtener un certificado del USDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que indique problemas de calidad y o condición. A nosotros nos ha tocado ganar juicio en Estados Unidos por el hecho de que el importador alegó problemas de condición, desechó productos, aplicó descuentos importantes, pero carecía de certificados del USDA emitidos a tiempo, que es muy importante, tiene que ser emitido a tiempo, y, o bien que tenía certificados del USDA, pero estos certificados no acreditaban el daño existente el daño real existente en la fruta, y por lo tanto no se podían hacer este tipo de ajustes. Por lo tanto, es muy importante. Esto es lo oficial. O sea, no, por mucho que el importador tenga un inspector de calidad,
contrate un tercero que hace inspección de calidad o le hace el mismo a la inspección de calidad, eso no vale. Lo que vale es el certificado oficial y que tiene un cierto valor que se paga por estas inspecciones, pero son inspecciones que son realizadas por el USDA, el Departamento de Agricultura. Por otro lado, tal como se decía, no se pueden realizar ajustes de precio por calidad o condición sin contar con un certificado del USDA que así lo autorice. Por otro lado, no se permiten ajustes de precio debido a los cambios de valor en el mercado. Cuando precio en firme, por ejemplo, se pactó un precio, ya sea en firme o un mínimo garantizado, y resulta que el mercado cayó mucho, y ahí el vendedor dice, "Oh, voy a hacer un ajuste". No se puede, porque ahí en ese caso en particular el vendedor tomó el riesgo del mercado, no el comprador. Perdón, el vendedor, el comprador es el que tomó el riesgo, no el vendedor. Por lo tanto, no es posible hacer un ajuste en el precio por una situación donde cambió los valores del mercado. Por otro lado, los plazos para el rechazo del comisionista y el cliente final, los rechazos deben ser a tiempo, se entiende, dentro de las 72 horas. Eh, por ejemplo, si va el producto como ocurre en México, ¿no es cierto?, donde la mayoría, casi probablemente el 100% va en camiones, tiene que ser a tiempo, dentro de las 24 horas el rechazo. ¿Ya? La entrega, la liquidación a tiempo, se entiende que no puede ser más allá de 60 días cualquier liquidación. A veces hay exportadores que esperan largo tiempo la recepción de las liquidaciones y no llegan nunca. Hay un plazo, a menos que se haya establecido en el contrato un plazo diferente que sea inferior a los 60 días. Y también debe señalarse todas las deducciones realizadas al exportador, particularmente si se está trabajando bajo la libre consignación, que es la modalidad más popular en Estados Unidos. Herramientas de prevención. Y esto es muy importante y vale para todos los mercados. ¿Ya? En el comercio internacional y particularmente tratándose de productos perecederos como lo es la fruta en general y los berries, estamos hablando aquí que la mayoría son de los asociados comercializan berries, hay varios riesgos. Tenemos un riesgo productivo que tiene que ver con el uso de equipos, ¿no es cierto?, el producto, cuidado del producto, que no se generen plagas, problemas de climáticos que puedan afectar. Después, por otro lado, el riesgo del procesamiento, ¿no es cierto? Hay que efectuar un excelente control de calidad, monitorear bien los procesos. En esa situación se pueden producir incluso problemas de contaminación, que uno a veces ve, a veces que se produce en productos como los berries, ¿no es cierto?, donde hay aplicaciones de productos y se generan residuos o hay algún grado de contaminación. Entonces, muy importante tener un control muy grande sobre esos procesamientos, y para eso existen, ¿no es cierto?, los distintos, digamos, ya sea programas donde eh, se ha aplicado y se ha logrado aprobar normas ISO, normas GAP, eh, EuroGAP, no sé, o HACCP, etc. Por otro lado, el riesgo en el transporte, que tiene que ver con los quiebres en la cadena de frío, y para eso uno tiene seguro de transporte o tiene un termógrafo para monitorear que se cumpla con las cadenas de frío. Hay riesgo en la comercialización, que sin duda lo más importante y es la parte final de todo el proceso productivo y donde nos vamos a concentrar ahora, que es justamente situaciones donde no simplemente, como se trata de un negocio de perecible, siempre está el riesgo del crédito. No siempre está dando crédito y el comprador, el agente, siempre va a tener un producto y va a terminar manejando dinero de los exportadores. Por lo tanto, es importante tener un control de alguna manera, manejar un grado de control sobre esos flujos, sobre ese dinero, y para eso existen los contratos, para igualar a las partes de sus derechos y obligaciones, y también el uso de beneficios que otorga la ley PACA, como por ejemplo el PACA Trust, del cual vamos a hablar más adelante. Por último, está el riesgo de contaminación, del cual yo ya algo le comenté, que tiene que ver con el tema de situaciones de contaminación del producto y que pueden generar riesgos a la salud. Y que bueno, hoy día fundamentalmente estamos viendo que una gran cantidad de supermercados y de importadores, principalmente
por el Food Safety Modernization Act, que se dictó ya hace algunos años atrás, se está exigiendo justamente el uso de seguros de responsabilidad civil, y particularmente si se vende a supermercados, los montos son importantes de seguros que se piden para los exportadores. Bueno, dentro de las herramientas de prevención, nosotros siempre hemos dicho que es clave estudiar muy bien a la contraparte con la cual uno va a hacer negocios, porque sin duda uno le está dando crédito y uno siempre está viendo situaciones que se dan donde hay empresas que entran en Chapter 11 o finalmente en liquidación, o empresas que simplemente no pagan, o empresas que abusan, empresas que toman los dineros de algunos y los utilizan con otro objetivo. Obviamente que eso no son la mayoría, es un porcentaje menor, pero es muy importante saber bien con quién uno está trabajando. Y por otro lado, claro, las empresas también eh, cambian su situación financiera, su posición financiera en el tiempo, y por lo tanto hay que estar muy atentos respecto a qué es lo que está pasando con ello. Por eso existen alternativas, y uno como exportador debe hacer un trabajo de business intelligence, ¿no es cierto? De saber bien con quién estoy trabajando, estudiar bien la capacidad crediticia que tiene, cuánto están pagando, si ha tenido problemas con otros exportadores. Muchas veces los importadores aprovechan la falta de comunicación que hay entre los exportadores. Entonces, empresas como Blue Book o Reimex dan información que permiten a los exportadores saber cómo está la contraparte, si es que existen problemas de otros con la contraparte, cómo está pagando, etcétera. Entonces, es muy importante hacer este análisis, saber bien que quizás uno debiese el riesgo, quizás dividirlo en dos, tres importadores, quizás no concentrarlo solo en uno, y bueno, y conocer mucho a tu contraparte. Y bueno, eso, la ventaja sin duda de México, el mercado de Estados Unidos está muy cerca, y hay vínculos importantes, pero creo yo que siempre es necesario en los negocios mantener este profesionalismo de este análisis, ¿no es cierto?, de quienes trabajan con uno. Existe el seguro de crédito también, que como alternativa permite hacer evaluación de los importadores, y es un seguro que permite asegurar que el importador siempre pague la factura, ¿no es cierto? Porque cuando uno contrata este seguro de crédito, uno lo que está contratando es un seguro que cubre el riesgo del no pago. Pero este riesgo de no pago implica que simplemente no se paga, pero no existe controversia. Y ese es uno de los problemas que tiene el seguro de crédito en materia frutícola, agrícola en general, que siempre cuando alguien no paga, por lo general siempre hay controversia, sean reales o inventadas por problemas de mercado, pero siempre hay algún grado de controversia, y lamentablemente los seguros de crédito no cubren esas controversias. En cambio, sí cubren situaciones de quiebra o insolvencia, ¿no es cierto? En ese caso, el seguro de crédito cubre. Pero la gente en general, respecto a este seguro, tiene alguna rechazo, particularmente porque te obliga a entregar la totalidad de la cartera, la universalidad, y la gente por lo general no quiere asegurar a todos sus clientes. Y además que está el problema de la libre consignación, que es sin duda, como hemos dicho, la modalidad de venta más utilizada en Estados Unidos, y lamentablemente el seguro de crédito con la libre consignación no corre muy bien, no anda muy bien, porque el seguro de crédito lo que va a hacer es asegurar que te pague lo que te liquidó el importador. Y por lo general uno ya, cuando recibe la liquidación, que está dispuesta a pagar el liquidador, ahí está donde está el problema. Uno no acepta esa liquidación porque puede ser irrisoria, no se ajusta a la realidad, etcétera. Entonces el problema está ahí. Avancemos. Lo otro que es la implementación del Pack Trust, que yo creo que es uno de los puntos óbices de esta presentación, y del cual vamos a hablar, y la firma de un contrato, que también sin duda es muy importante. En Estados Unidos, cuando se vende bajo libre consignación, es una exigencia al USDA el que existe un contrato por escrito. Pero no siempre los importadores tienen el contrato por escrito, y muchas veces entran en la informalidad y no se lo hacen llegar al exportador. Entonces, es mejor que el exportador tome la iniciativa y le envíe un modelo de contrato al importador un poco con las condiciones que uno le gustaría. O al menos, si recibe el contrato del importador, se lo pueda entregar a un abogado especializado para que le pueda hacer los cambios y ajustarlo para que realmente defienda bien los derechos del exportador.
Y el uso de seguro de crédito que lo mencionamos, pero que es una alternativa que, a mi juicio, en el caso de Estados Unidos, quizás no convendría tanto porque, por el tema de la libre consignación y porque existe el Paga Trust, que es gratuito. Avancemos. Lo esencial en un contrato, que eso es muy importante, siempre que ustedes tengan un contrato que uno cumple con tres cosas, que son la modalidad contractual y cláusulas que son indispensables, que debe tener el contrato, de las cuales vamos a hablar. Un sistema de solución de controversias, también les vamos a comentar cuál sería lo mejor para resolver el problema en Estados Unidos, y la ley aplicable, que en este caso estamos absolutamente de acuerdo que la ley PACA es y debe ser siempre la ley aplicable aquí, no renunciar nunca a la ley. Algunas obligaciones de los importadores, siempre, y no se olviden que particularmente cuando se trabaja bajo la modalidad de libre consignación, estamos hablando que la contraparte es un mandatario, es un agente que actúa por cuenta y riesgo del exportador. Por lo tanto, debe siempre informar de los problemas de condición del producto a tiempo. Siempre va a considerar que esos problemas que pueda tener la fruta en destino son problemas que le corresponden ser enfrentado en la mayoría de los casos por el exportador, porque se considera que es fruta que le pertenece al exportador. Por lo tanto, debe informar estos problemas porque así permite que el exportador pueda tomar decisiones respecto a ese producto, ya sea, por ejemplo, no almacenar o decidir, sabes que vamos a vender todo esto inmediatamente, al menor tiempo posible, etcétera. Recuperar los termógrafos y descargarlos, que es importante saber si hubo quiebre en la cadena de frío o no. Hacer reclamaciones respectivas al transportista en caso de arribar con daño en el producto o arribar de forma tardía, llamar al surveyor oficial que se tiene, ¿no es cierto?, en caso de que existe un problema, un surveyor independiente, efectuar las inspecciones conjuntas con el transportista, ojalá, y bueno, también dentro de las obligaciones del importador es representar los intereses del exportador y mitigar las pérdidas lo más posible. Eh, Asumir los riesgos y responsabilidades con respecto a la carga una vez transcurridos los plazos e informar los problemas. Por ejemplo, cuando uno representa los intereses del exportador bien, no caer en figuras que a veces ocurre mucho en Estados Unidos, en donde los importadores tienden a veces a recibir más productos de su real capacidad, por ejemplo, y eso genera que no puedan vender el producto y por lo tanto deban mantenerlo en guarda mucho tiempo, un tiempo que va más allá del shelf life a veces y que termine dañándose el producto. Por lo tanto, eso es una típica figura de negligencia de la gente y por lo tanto sujeto a responsabilidad con el exportador. Cumplir con los plazos de pago establecidos por las partes en el contrato. Muy interesante. Ustedes saben que si no se establece ningún plazo, ya sea en el contrato o no hubo ningún plazo en los acuerdos previos o tampoco en la factura se menciona nada, en Estados Unidos se entiende que el plazo es de 10 días. ¿Ya? Eso es importante saber. Si nada se dice, el plazo supletorio es de 10 días para pagar. Cláusula de inspección. Esta cláusula yo la menciono particularmente porque es clave a la hora de resolver problemas. La cláusula de inspección, es decir, infórmeme dentro de las 72 horas de haber recibido el producto por parte del importador, ¿no es cierto?, que existen o no problemas de condición en el producto. Y si lo existen, emítase una inspección del USDA en que me indique realmente cuál es la pérdida, cuáles son los problemas y que sea emitido a tiempo. Pero no me reclame con posterioridad, señor, si no me informó de los problemas. Sin duda que esta cláusula es muy importante porque permite resolver muchos problemas, no solamente en el mercado de Estados Unidos, sino esto para otros mercados clave como Asia o Europa también. ¿Ah? Y nosotros siempre hemos dicho, si no se reclama dentro de cierto lapso de tiempo, no me reclame después respecto a la calidad o condición del producto. Y aquí entramos en algo muy interesante que siempre se ha discutido, que es hasta cuándo es la responsabilidad del exportador respecto al producto, porque perfectamente puede haber llegado bien, ¿no es cierto?, esos arándanos que se enviaron a Estados Unidos, ¿no es cierto?, llegaron muy bien, pero el importador los somete a una guarda y demora en venderlo y se genera un problema. Y hay un rechazo en destino, una segunda inspección, que son las inspecciones de destino cuando llega al supermercado, y al final le cargan este problema al exportador porque se considera que es su fruta, pero aquí hasta dónde llega la responsabilidad
del exportador. ¿Dónde se transfiere el dominio, que podríamos decir, del producto al importador? Y ahí eso lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de la modalidad de las ventas, porque en general cuando se vende bajo el modelo de libre consignación, que es la gran, digamos, forma de venta en Estados Unidos, el importador va a manejar eso y no va a asumir ningún riesgo, sino hasta el momento en que se vende al supermercado o al otro, al comprador final. Hablemos del fideicomiso o trust, ya que es una de las esencias de la ley PACA. ¿Ya? En la década de los 80, la ley PACA se fortalece con lo que se llama el fideicomiso estatutario, con el objetivo de proteger el valor de los productos agrícolas perecibles que se comercializan en Estados Unidos. Trust es sinónimo de fideicomiso. Básicamente, ¿en qué consiste? Yo se lo voy a explicar. El fideicomiso es una figura en la cual se protege al vendedor con sus ventas, el monto de sus ventas, considerando que ese dinero que entró a las cuentas del importador, ya sea a través de producto que entró o el producto de las ventas de esa fruta, eh, puede haberse transformado, ¿no es cierto?, en dinero en la cuenta corriente, o en caja, etcétera. Todo eso pertenece a una suerte de fideicomiso mientras no se pague al vendedor, en este caso al exportador, que se acogió a esta figura. Y por lo tanto, si llega a producirse una situación de quiebra o insolvencia, este fideicomiso, estas facturas, ¿no es cierto?, que están protegidas, van a ser las primeras en ser pagadas, antes que cualquiera, antes que los trabajadores por su sueldo, antes que los bancos, los primeros en pagarse. Por lo tanto, hay una certeza que debiesen poder pagarse, digamos, frente a una situación de insolvencia, por ejemplo, un Chapter 11 o una liquidación. Pero para eso hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿ya? Y lo otro interesante, ¿por qué hace que el fideicomiso uno tenga la certeza que se va a pagar? Porque por otra parte, si es que no se cumple el pago con el total de lo que está en las cuentas corrientes o en caja o en activos que maneja ese comprador que cayó en insolvencia, van a tener que ser los socios personalmente los que van a responder con su propio patrimonio sobre el diferencial no cubierto por parte de la empresa. Pasan a ser avales en forma automática de esta deuda. También los accionistas que tengan más del 10% de la compañía y también los administradores. Por lo tanto, hay un grupo importante de gente que sería responsable personalmente en caso de incumplimiento en los pagos, ¿ya? Pero vamos a ver cómo opera este fideicomiso. Yo ya decía, ¿no es cierto?, que en caso de insolvencia o quiebra, quien hizo valer su fideicomiso siempre va a tener derecho a poder recibir el pago frente al resto de los acreedores. ¿Ah? Por otro lado, también quizá una empresa no ha entrado en insolvencia, pero resulta que el importador no me quiere pagar. Por lo tanto, yo podría recurrir, ¿no es cierto?, al Tribunal Federal correspondiente y exigir que se implemente un injunction, una medida precautoria sobre una cuenta corriente de la compañía, sobre algún activo de la compañía, incluso de alguno de los socios, lo cual hace bastante fuerte la posibilidad de poder reclamar en caso de no pago. Por lo tanto, pero ¿qué es lo que debiese considerar para efectos de poder implementar el fideicomiso? ¿Cómo me aseguro esto? Primero que nada, decirlo que mucha gente desconoce y de hecho eh, se genera una situación bastante diferente entre aquellos que son eh, empresas en Estados Unidos que tienen licencia PACA, es decir, todos aquellos que venden más de $220,000 al año y que tienen licencia PACA, versus aquellos que no tienen licencia PACA o los extranjeros. Porque es muy sencillo en Estados Unidos hacer valer el fideicomiso. Basta que esté en la factura y se cumpla con el requisito que estamos viendo acá de que el plazo de crédito no puede ser mayor de 30 días. Y si yo doy 31 días, renuncio inmediatamente al fideicomiso. Por lo tanto, no puedo dar más de 30 días. Y por otro lado, está el hecho y aquí es donde se produce la diferencia respecto de la empresa en Estados Unidos, los que tienen licencia PACA,
que en el caso de los extranjeros debemos enviar lo que se llama el trust notice. No puede ir con la nota en la factura como aparece, como pueden hacer las empresas de Estados Unidos. Y este trust notice hay que enviarlo. Y esto se envía por lo general por mail y por courier, de tal manera que uno tenga la trazabilidad para demostrar que se envió este documento. Y esto debe hacerse en un plazo que no sea superior a los 30 días de vencida la factura. Es decir, si el máximo plazo que me otorga a mí la ley son 30 días de crédito, tengo otros 30 días más para enviar el trust notice. Ahora, los importadores no debiesen extrañarse de recibir esto, no se pueden sentir mal y decir, oye, ¿por qué me estás mandando esto? Lo que pasa es que esto es una modalidad diferente de lo que ellos hacen habitualmente, porque quien recibe esa fruta también la vende en Estados Unidos y la vende usando estas facturas con la protección del fideicomiso. En cambio, uno le tiene que explicar, decir, oye, lamentablemente nosotros, como no tenemos licencia PAC y somos extranjeros, la única manera de hacer valer nuestro fideicomiso es mandando esta notificación. Y uno la debiera hacer parte del proceso permanente que tiene la compañía dentro de la parte de operaciones, así como uno manda el BL, la guía de despacho, ¿no es cierto? Uno debiese mandar también el trust notice para asegurarse que siempre todas las ventas están protegidas. Y no que ocurra lo que muchas veces sucede cuando una empresa está entrando en liquidación, muchos tratan de mandar los trust notice y los bancos se dan cuenta que están enviados fuera de plazo y los dejan fuera y por lo tanto pasa a convertirse en un crédito balista y no un crédito preferente como debiese ser siempre. ¿Ya? Como decía, es un crédito privilegiado, preferente y garantizado además con el patrimonio de los socios. Debe ser importantísimo el 30 días de crédito. Si yo doy 31, renuncio inmediatamente. Si doy menos, ningún problema. Y enviarse la notificación del PACA Trust, que incluye todos estos requisitos. Vamos a ver ahora un formato. Efecto del fideicomiso, pago preferente respecto al resto de los acreedores, antes que los trabajadores, bancos y cualquier acreedor balista. Si no hay bienes suficientes, se puede perseguir la responsabilidad civil de los bienes personales de gerentes, administradores, socios, accionistas, dueños más del 10% de las acciones. Y, tal como decía yo, las empresas extranjeras o aquellas que no tienen licencia PACA deben enviar el trust notice por correo electrónico courier, demostrando así trazabilidad para ser efectivo el fideicomiso. Para calificar a la protección del fideicomiso, los términos de pago no pueden exceder los 30 días. Y los términos de pago que no sean puntualmente de PACA, tal como se los dije, son generalmente 10 días cuando no se dice nada. Pero es importante que haya una concordancia entre lo que dice la factura de ustedes con lo que está en el contrato. Porque quizás la factura dice 30 días, pero en el contrato aparece 45 días y eso es una renuncia inmediata a este beneficio. Bueno, la diferencia está justamente en lo que yo les decía. Esto es lo que aparece, esta leyenda es la que aparece en cualquier factura de venta en Estados Unidos, en donde hace mención al fideicomiso. Es decir, los productos agrícolas perecederos enumerados en esta factura se venden sujetos al fideicomiso legal autorizado por la sección 5C de la Ley de Productos Agrícolas Perecederos de 1930, 7 USC. El vendedor de estos productos básicos tiene derecho a fideicomiso sobre estos productos básicos, todos los inventarios de alimentos u otros productos derivados de estos productos básicos y cualquier cuenta por cobrar o producto de la venta de estos productos básicos hasta que se reciba el pago completo. Esto es la típica factura en Estados Unidos. Vemos acá toda la información, ¿no es cierto? Y aquí aparece abajo en la protección del fideicomiso. Y como les decía yo, esto es suficiente solo para las empresas de Estados Unidos. En cambio, nosotros tenemos que mandar un trust notice, este aviso por escrito, que ya se lo he mencionado. A ver si lo vemos acá. Acá hay un modelo que es básicamente tiene la información de quién va, y ahí uno va señalando la factura, las fechas, término del contrato, el producto, y aparece específicamente ciertas condiciones, pero particularmente esto que está en azul, que es lo mismo que también se utiliza en la misma leyenda que aparece en las facturas de venta en Estados Unidos. Con eso uno está protegido. Es muy importante que a pesar de ser muy usado en Estados Unidos, porque todas las ventas perecederas en Estados Unidos están protegidas porque está en la misma factura, no es muy utilizada por los exportadores que tienden a olvidar enviar esta notificación. Este envío de Trust Notice, tal como se los mencionaba, debe ser habitual en el procedimiento de exportación de cada exportadora. Quien no implemente el Trust Notice le va a ser muy difícil cobrar porque va a quedar relegado a los últimos de ser pagados como acreedor balista.
Nosotros en la oficina desarrollamos una plataforma que es el PACA Trust Notice, donde se facilita muchísimo el hecho de enviar estas notificaciones. Pues es muy fácil de ingresar la información y los va mandando en forma automática. Aquí están los accesos para que se pueda ver esta plataforma. Eh, Vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a hablar de lo que son las modalidades de venta de los productos. No sé si ustedes saben, pero hay 4 modalidades de venta de la fruta. ¿Ya? Tenemos una que es la venta en firme, que yo creo que a muchos les gustaría vender todo en firme, no, no en libre consignación o libre resignación, como le dicen por ahí, porque evita muchos problemas. La libre consignación, el mínimo garantizado y el price after sales. Las 4 modalidades se dan en las ventas en Estados Unidos. Pero, tal como lo hemos dicho, libre consignación es la que más se da. Vamos viendo. El precio en firme es una modalidad bastante común, ¿no es cierto?, donde el comprador y el vendedor acuerdan anticipadamente pagar un precio por el producto sujeto a la venta, un precio que está determinado, uno sabe exactamente el valor y por lo tanto aquí hay una parte que asume, o ambas partes asumen un cierto riesgo, ¿no es cierto? El comprador está asumiendo el riesgo de que el precio que está pagando por el producto sea un precio que finalmente esté de acuerdo al mercado y que no vaya a suceder que finalmente el precio cae a lo que está pagando y por lo tanto se va a ver obligado a cumplir con eso, a pesar que muchas veces cuando hay como una suerte de máxima en este negocio en donde cuando el mercado cae, las empresas tienden a alegar problemas de condición, aumenta inmediatamente la cantidad de problemas de condición. Ahora, si el precio es inferior al precio de venta de mercado, créanme que jamás van a alegar ningún problema de condición y van a aceptar todo lo que venga, sin ningún problema. Pero siempre, ese es un poco el problema que tiene el precio en firme en este negocio, que eventualmente podría costar el darle con exactitud al valor que va a tener el precio del mercado, pero puede que alguna de las partes pierda y otra gane. ¿Ya? Pero es un precio bastante típico en mercados con más riesgo. ¿Ah? En Latinoamérica uno tiende a vender con precio en firme, también Asia. Es bastante común, a pesar de que China está los importadores chinos están tratando de moverse más hacia el modelo de libre consignación, pero requieren mucho eh, confianza, porque es mucho lo que se entrega en el fondo cuando uno vende bajo el sistema de libre consignación. Por eso, en el caso de Estados Unidos, hay una ley que respalda las ventas bajo libre consignación y lo hacen más seguro. Característica muy importante, cuando uno vende eh, bajo esta modalidad, uno está traspasando, cuando se cumpla, ¿no es cierto?, el Incoterm correspondiente, está traspasando el dominio al comprador. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre en otras modalidades, si el producto perece, va a perecer para su dueño, es decir, para el comprador. El riesgo del precio lo asumen ambas partes, ya sea comprador o vendedor, ya lo vimos. Precio fijado por sobre el valor final de mercado versus precio fijado bajo el valor. Tal como decíamos, estas situaciones van a generar problemas, eventualmente porque la gente no le gusta perder y por lo tanto un precio exageradamente diferente al mercado, una de las partes va a estar sufriendo la consecuencia. Los reclamos de los precios en firme siempre dentro de 72 horas de recibir el producto. Pasado eso, sin duda que el riesgo es completamente del comprador. Aquí el comprador no cobra una comisión, simplemente lo que gana es la utilidad. Él vende el producto y bueno, lo que venda no es problema del vendedor, es simplemente un problema completo del que está comprando y vendiendo el producto. Tampoco se cobran gastos, ni aranceles, ni transporte, frigorífico, nada de eso. Y aquí, con respecto al seguro de crédito, opera perfectamente bajo esta modalidad porque el precio es claro y por lo tanto no hay discusión alguna como ocurriría con otras modalidades. Vamos a la libre consignación. Esta modalidad es una modalidad que implica, sin duda, muchísima confianza porque uno está designando un agente que va a actuar por cuenta y riesgo del mandante, en este caso el exportador, y quien deberá rendir cuenta sobre su gestión.
a través de una liquidación y cobrando una comisión por esta gestión, ¿ya? Es muy importante mencionar que aquí se produce muchas veces una situación donde los vendedores o exportadores del producto quizás tienen expectativas bastante altas respecto a al desempeño de un agente y esperan que venda igual que el mercado o que venda mejor que lo que le vendió el importador al vecino, ¿no es cierto? Que tenga mejores resultados. Pero no hay que olvidar que aquí esta es una obligación de medios, no es una obligación de resultados. De hecho, podría perfectamente, y esto lo han dicho varias sentencias en Estados Unidos, podría el importador vender el producto y tener una diferencia de hasta 50% del precio del USDA, Shipping Price Point, y no poder hacerse nada. O sea, bajo esa diferencia ya podríamos considerar que el desempeño del agente, ¿no es cierto?, es tan malo que podría asimilarse al dolo. O sea nadie puede ser tan malo vendiendo que tenga este resultado, salvo que la fruta haya llegado con problemas de condición. Pero hay un amplio espectro para obtener resultados. Por lo tanto, a veces, nos ha pasado muchas veces que nos piden, quiero demandar a un importador por su mal desempeño, no me vendió bien, y no se puede demandar, salvo que exista una negligencia probada. En caso contrario, no podría demandarlo por su desempeño. Simplemente yo puedo aplicarle una sanción comercial a ese importador y no trabajar nunca más con él, pero desde el punto de vista legal es difícil poder hacer algo. Ahora, los mercados objetivos donde se da esto, Estados Unidos sin duda, muy fuerte y creciendo en Asia. Aquí tenemos un mandante, tenemos un agente y hay un encargo o de agencia o mandato. ¿Ya? En la libre consignación, como decía, un mandato, por eso el USDA pide que los contratos estén por escrito, porque esa es la prueba del mandato. Se cobra una comisión por la ejecución del encargo, es una obligación de medio y no de resultado, debe rendirse cuenta. Hay límites en los resultados, tal como se los mencionaba, el desempeño del 50% del precio mínimo del shipping price point, de acuerdo a lo que señala el USDA. La rendición de cuentas es objetable. Muy importante, si se emite una liquidación y uno está en desacuerdo, puede plantearlo y rechazar la liquidación, impugnarla. Y es más, uno podría, si quisiera, y la ley PACA así lo ampara, pedir la exhibición de todos los documentos de venta. O sea, a quién le vendió, a cuánto vendió, cómo vendió, muéstrame las facturas de gasto, ¿no es cierto?, en lo que se hizo, ¿no es cierto?, cold storage u otros gastos. Pueden mostrar todo. O sea, uno tiene todo el derecho del Open Book Policy, exigir que se muestre toda la información, porque uno es un mandante y el importador es un tercero que está actuando por cuenta y riesgo de uno, y por lo tanto debe rendir cuenta. Y de exhibir, tal como lo señalaba, una exhibición total de los documentos por parte del mandatario del mandante. Por otro lado, es muy importante tener presente que el riesgo siempre será el mandante. ¿Hasta dónde el límite? El límite sería cuando se vende a un tercero. Pero antes, ese riesgo siempre será el mandante. Si se decidió hacer una guarda hasta esperar mejores precios y resulta que se quemó el frigorífico o resulta que los precios caen mucho más todavía, ese riesgo siempre es del mandante. Por otro lado, la gente tomará posesión del producto para cumplir con el encargo. Eso es importante. Es decir, aquí no toma el producto en dominio, sino en posesión, para poder cumplir el producto. O sea, desde el punto de vista jurídico, no es dueño, sino simplemente poseedor. Hay países en que la libre consignación está regulada, en el caso de Estados Unidos con la ley PACA. Por otro lado, la gente tiene responsabilidad a pesar de que el riesgo es del mandante, es decir, sí responde por negligencias. O sea, una mala fumigación, un error, digamos, respecto a una decisión equivocada, eh, todo eso es responsable. El que le haya vendido a un tercero que no le paga o que no le haya pagado es responsabilidad de la gente responder por esto, y tiene que pagar, etcétera. Hay muchas responsabilidades por el actuar negligente que pudiese tener esta gente. Lo más importante, sin duda, es que el precio es tomado del mercado y por lo tanto el valor que se va a pagar es el valor real del mercado.
del mercado más todos los descuentos. Y ahí es donde, y así se va a llegar al precio que se le va a pagar y se le va a liquidar al exportador. Tal como se los mencionaba, incompatible con el seguro de crédito porque en las liquidaciones son lo que te asegura el seguro de crédito que te pague. Y por lo tanto, ya a esa altura es la liquidación, uno perfectamente podría estar en desacuerdo con ella y no ser lo que uno quiere cobrar. Vamos a la modalidad mínimo garantizado. Esta es una modalidad que es muy común en Europa, siendo que hoy día es sé que en México se está viendo Europa, particularmente con el aguacate, para exportar. Es muy importante tener presente que Europa existe como un mix entre lo que es el precio en firme y lo que es la libre consignación, es decir, estamos hablando de una gente que es capaz de decir, yo soy tan bueno vendiendo que les aseguro que al menos voy a tener este resultado. Y eso yo respondo por ese resultado. Independiente que se venda abajo, yo pago por ese resultado porque me comprometo así y es mi responsabilidad. En cambio, en la libre consignación no hay compromiso de nada. Simplemente se toma el mercado, si el mercado cae a piso, es lo que se paga. Pero aquí no. Por lo tanto, el agente asegura un precio, va a cobrar una comisión, igual como lo haría en el libre consignación. También debe rendir cuenta, porque No, y eh, es que sabes que hasta si te pones por, a... por lo general uno espera que el precio sea por sobre el mercado, ¿no es cierto? Entonces, igual hay que rendir cuenta. Y, eh, y el precio asegurado, por lo general, uno busca que es lo que muchas veces sucede. Finalmente, el MG es finalmente lo que te paga. Y no debería ser así. Uno espera que el vendedor te pague por sobre el mínimo garantizado, que uno tenga un resultado que sea positivo y que valga la pena haber trabajado con ese importador. El agente va a cobrar todos los gastos al mandante. ¿Hay compatibilidad con el seguro de crédito? Claro, porque aquí al menos, y eso es importante, al menos uno va a poder exigir el mínimo garantizado. Si la fruta llegó en buenas condiciones, realmente no hay problemas importantes, la misma uno puede mandar al importador exigiendo el pago del mínimo garantizado, independiente que haya caído a piso el precio del mercado. El producto lo recibe el agente en posesión, al igual que en la libre consignación, y también perece, en este caso, para el exportador o mandante. El precio mínimo garantizado que está por sobre el mercado va a ser objeto de controversias de condición con respecto a los productos objeto de la venta. Entonces, justamente por sobre eso está el desempeño que vamos a ver por parte del importador y donde se va a diferenciar. Price After Sales, que es sin duda una modalidad que es bastante conocida en Estados Unidos también y que a mi juicio lejos es la mejor de las modalidades. O sea, si yo tuviese que recomendarle a algún cliente tomar esta modalidad, yo la tomaría, porque aquí estamos frente a una figura típica donde el precio se toma del mercado, pero estamos bajo una compraventa. Es decir, el comprador me compró, ¿no es cierto?, el producto, estos berries que envié, pero no me ha pagado el precio porque todavía no se vende. Se va a obtener un precio de mercado, me va a descontar todos los gastos, incluso, ¿no es cierto?, un margen que me va a cobrar y finalmente de ese resultado me va a pagar. Uno podría ser muy parecido a la libre consignación, pero no es exactamente igual porque el riesgo, eh, aquí, bueno, para todos los mercados, el riesgo va a ser siempre del comprador, porque aquí yo le transfería el dominio. Cuando el comprador recibe el producto, el comprador inmediatamente pasa a ser el dueño del producto y por lo tanto el riesgo será de ese comprador, que aceptó el producto que venía en buenas condiciones, sin problema, lo acepta y por lo tanto de ahí en adelante el riesgo es de él. A diferencia de la libre consignación, como decíamos, como se toma en posesión, siempre el riesgo será del mandante, en este caso el exportador. La modalidad óptima, el producto se traspasa en dominio al comprador, no hay riesgo de precio, ya que se toma directamente del mercado, por lo tanto no habría pérdidas como ocurre en la modalidad con precios predeterminados.
es decir, tiene esa ventaja similar a la libre consignación. Pero lo más importante de todo es que si yo quisiera demandar a un importador por el no pago del precio promedio de mercado, lo puedo hacer, porque supone el price after sales que al menos me va a vender al precio promedio de mercado. No debiera estar bajo el precio promedio de mercado. A diferencia de lo que es la libre consignación, donde podría venderme hasta 50% bajo el precio promedio del USDA y no tengo nada que hacer. Aquí al menos se exige que sea el precio promedio de mercado. Por lo tanto, ya es algo positivo. Perdón, una hacia atrás. Hay una, como les decía, una mezcla entre libre consignación y precio en firme. El precio no puede ser inferior al precio promedio de mercado, la regla que se aplica en Estados Unidos. El comprador no cobra una comisión, sino que cobra un margen de utilidad. Y bajo esta modalidad, si aplicamos el seguro de crédito, existe perfectamente porque tenemos para demandar en caso de no pago el precio promedio de mercado. Y eso es lo que se puede exigir. Vamos a otro de los módulos, que es el de resolución de controversia. ¿Ya? Si yo tengo un problema en Estados Unidos, ¿qué puedo hacer? Lo primero que yo podría hacer, ¿no es cierto?, frente a la controversia, después de haber tratado de resolver el problema con mi importador, haber hablado, y bueno, ya si no puedo hacer nada más, puedo ir a la parte administrativa, que es el USDA, a reclamar, ¿ya? Y aquí es donde tenemos que tener presente, porque el USDA tiene dos modalidades para poder reclamar. Una es la modalidad del informal complaint, que sí lo podría presentar sin ningún problema, ¿no es cierto?, el exportador, plantearle al USDA este problema, y se presenta a través de un formato de reclamo. Hay que pagar un monto, creo que son como $70, y el USDA va a analizar el caso y va a determinar si efectivamente existe un problema, un incumplimiento de la ley, existe algo que se puede reclamar, y probablemente va a llamar al importador y va a tratar de que de alguna manera las partes lleguen a acuerdo. Pero si esto no funciona por la vía administrativa, solo me queda ir a una denuncia formal. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque la denuncia formal exige para todos aquellos que son extranjeros, que no tienen licencia PACA, de hacer un depósito equivalente al doble de la cuantía de lo que se está reclamando. Es decir, si yo estoy reclamando que me paguen $200.000, tengo que poner $400.000 o tomar un surety bond de estos seguros, ¿no es cierto?, que me permiten eh, poder no tener, pagar el dinero, pero tener el bono, ¿no es cierto?, contratado, de tal manera que me permita poder ir a este arbitraje formal ante el USDA. Eso por un lado. Pero esa no es la única vía, ¿ya? Ahí para que lo tengamos presente, porque la vía administrativa es una de las vías. Yo también puedo ir por otras vías que son judiciales, ¿ya? Y la vía judicial podría, si es que no tengo contrato o no soy parte del DRC, que lo vamos a ver después, yo podría ir a los tribunales federales y presentar un claim en contra del importador, haciendo ver las violaciones a la ley PACA, haciendo ver todos los puntos, y esto me va a llevar a un juicio ante un tribunal federal, que tiene un mayor costo. Sin duda, los tribunales federales ven de todo tipo de temas, pero en general son los mejores jueces de Estados Unidos, y tienen procedimientos bastante rápidos, mucho de mediación, siempre van a la mediación y van a tratar de que las partes lleguen a acuerdo, y si no, bueno, se va al juicio mismo, pero eh, son bastante eficientes, pero de alto costo, ¿ya? Por lo tanto, lo único que nos va quedando es el tema de la justicia arbitral, que es lo que yo quiero que veamos con más detalle. Tal como les muestro acá, el administrativo, está el informal complaint, el formal complaint, que exige el bono, el doble de la cuantía, o el seguro, y finalmente el tema de la Corte Federal como alternativa. Pero sin duda, lejos de la mejor alternativa, y que implica también un trabajo preventivo de parte de los exportadores, está el DRC, que es la Dispute Resolution Corporation, que es un centro de arbitraje que fue creado al amparo del Tratado de Libre Comercio América del Norte, el NAFTA, el artículo 707. eh, Tiene procedimientos que son vinculantes para las partes que son miembros, es decir,
si yo me hago miembro del DRC y reviso el listado que está en Excel, la página del DRC, que es fbcorta.drc.com, puedo ver si mis importadores son miembros del DRC. Si mis importadores son miembros del DRC, me hago miembro del DRC, se paga una membresía anual, son como $800 al año, y con eso tengo la certeza que si tengo cualquier problema algún día, puedo recurrir al DRC a través de una, ya sea mediación informal cuando es de menos $50.000, o mediación formal sobre $50.000, o ir a arbitraje. Y este arbitraje es un arbitraje especializado. Aquí se aplica la ley PACA, pero la gracia está en que los árbitros son especialistas en esta materia. Lo único que ven es esto y no como los tribunales federales que ven de muchas materias. Y el costo, mucho más barato. Y la sentencia que se dicta, el laudo arbitral, es exigible en todas partes, ya sea Estados Unidos, México, Canadá o cualquiera de los otros países que exporten a América del Norte por el Tratado de Nueva York de cumplimiento del laudo arbitral. Eh, Hay que ser miembro, como les decía, requiere membresía. Tiene una normativa muy similar a PACA, un procedimiento expedito para los claims inferiores a $50.000, y ofrece instancias previas al arbitraje, que es la mediación. Nosotros en la oficina nos ha tocado llevar muchos casos ante el DRC, ya por lo menos en los 20 años que llevamos, no sé, llevamos muchísimos casos, tanto empresas de Chile, de Perú, etcétera, y siempre nos hemos sentido bastante conforme con los laudos arbitrales que se han dictado. En todos los casos ha sido bastante positivo la experiencia. Después, bueno, la corporación está buscando permanentemente apoyar en esto. Yo creo que ustedes, más de alguno, ya han escuchado hablar del DRC. Están permanentemente tratando de ver que se dé un comercio justo, ¿no es cierto?, en el hemisferio, y trata de ayudar en todo esto. Para nosotros es súper importante, y se lo recomendamos a todos nuestros clientes, que traten de entrar al DRC, justamente porque nos da herramientas. Es muy frustrante a veces ver situaciones donde el exportador no pudo tomar medidas preventivas y finalmente se enfrenta a un problema y ya eh, carecemos de herramientas y tenemos que ir a tratar de hacer las cosas un poco con lo que tenemos, pero sin contar con las herramientas que podríamos haber contado, que nos hubiesen permitido tener un caso muy sólido, muy fuerte, y haber tenido un muy buen resultado para el cliente. Eh, Hoy día el DRC tiene participantes de todo el mundo, o sea, toda la gente que exporta a estos tres países, México, Canadá y Estados Unidos, bueno, son miembros de esta organización. Muchos, yo lo sé porque hay muchos que son chilenos, de Perú, de Colombia. Su jurisdicción se extiende a las controversias entre los miembros, que son parte de las transacciones que se realizan dentro de América del Norte. Cualquiera que venda, que produzca, que compre, que venda, actúe como intermediario, proporciona servicio de transporte para frutas y hortalizas, puede ser miembro del DRC. Y la membresía está abierta para todas las compañías, todas las empresas que realizan negocios en un país signatario de la Convención de Nueva York, que es lo que requiere para poder hacer que ese laudo sea ejecutable. Pero un laudo ante el DRC de un importador que no cumplió, que no quiere cumplir con el laudo, uno lo puede tomar, y ya nos ha tocado caso. En California me acuerdo un caso que nos tocó, que no quiso cumplir, y fuimos al Tribunal Federal con este laudo arbitral, que ya es un título ejecutivo, y pudimos tomar medidas precautorias, y la empresa simplemente pagó, no le quedó otra. ¿Ya? La oficina central se encuentra en Ottawa, Canadá. Básicamente eso es. Les quiero agradecer por haberme escuchado esta presentación, y bueno, me imagino vamos a pasar ahora a la presentación de Sebastián, y finalmente poder responder las preguntas que puedan tener, y que encantado de poder contestarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por toda la charla, y sobre todo yo creo que nos da otro panorama, ¿no? Quizás a veces el tema de los aspectos legales, aún teniendo experiencia en el intercambio comercial con empresas muy experimentadas, bueno, pues pueden surgir este tipo de dudas, ¿no? ¿A quién acudir? ¿A qué instituciones relacionarte para resolver algún tipo de controversia, ¿no? No sé, Sebastián, si a lo mejor podríamos, si hay algunas preguntas, a lo mejor podríamos hacer el break para darle la palabra
a Sebastián para la siguiente charla o bien las dejamos al final. Como quieran, yo encantado. Si existe alguna pregunta, podré contestar. Por ahí vi una que hablaba sobre el tema hacía una pregunta en relación al DRC. Creo que yo lo contesté después, que claro, es necesario ser miembro del DRC. Es súper importante porque nos toca a veces que la persona no es miembro del DRC y dice, oye, bueno, ya tengo esta controversia, me quiero hacer miembro del DRC para resolver la controversia, pero ya es muy tardío, digamos, tiene que ser antes. Sí, claro, Así que ya yo me adelanté a la pregunta, ¿no? Me hice la pregunta antes de que tocaras este tema, pero creo que queda respondida con la última parte que mencionaste, ¿no? Sin embargo, o sea, no es obligatoria, pero es súper importante que seas miembro para poder apoyarte y hacer uso de estas herramientas y claro. aspectos legales, ¿no? Que te van a ayudar a resolver estas controversias. Sebastián, ¿quieres presentar tú y después contestamos las preguntas? De acuerdo, gracias. Muchas gracias, Cristian, Matías. Yo sé que estamos pasados en el tiempo, bastante pasados, así que voy a tratar de hacer esto lo más rápido y ágil posible. No son temas fáciles de digerir. Les agradezco desde luego haberme invitado y tener la posibilidad de estar exponiendo estos temas hacia ustedes. Nosotros como oficina de abogados hemos tenido el privilegio de servir a esta industria, a la industria frutícola, a la industria agrícola en general, ya por muchos años, y la idea de esta exposición en general es tratar de transmitir de la mejor manera posible algo de nuestra experiencia en este rubro, que contrario a lo que se suele pensar, es más pequeño de lo que parece. Nuestra experiencia en 20 años en este tipo de rubros son las mismas experiencias desde México hasta Chile, con clientes en Uruguay, en Ecuador, en Colombia, en Perú. Nosotros sabemos más o menos o entendemos cuál es el know-how propio de esta industria y tenemos un particular conocimiento también de la comercialización de arándanos en específico, de los cuales tenemos una cartera de clientes importante. Lo que intentaré hacer yo ahora es transmitir un poco de esa experiencia que hemos visto. Tenemos juicios y hemos tenido juicios o litigios o cobranzas o contratos prácticamente en todo el mundo. Donde sea que vaya el arándano mexicano, probablemente nosotros ya tuvimos algunos juicios por allá. Y la idea es que ustedes vayan quizás entendiendo un poco de cómo se verifican o cuáles son las características de este negocio dependiendo a dónde se va el producto. Matías ya habló acerca de Estados Unidos y algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta, que es básicamente la punta del iceberg. Hay mucho más que eso, pero la idea es tratar de darles una pincelada al día de hoy. Por mi parte voy a tratar de exponer acerca de Europa y la comercialización de fruta. ¿Ya? ¿Cuáles son las normas aplicables? Y si tenemos algún problema, dónde tenemos que ir a presentar nuestra demanda o cómo tenemos que salir a cobrar a nuestros clientes o a nuestros compradores, sea como los llamemos. Lo primero que tenemos que tomar en consideración a este respecto es que, a diferencia de Estados Unidos y no obstante Europa tiene un mercado único y una comunidad económica europea, salvo algunos países, por supuesto, no vamos a tener una reglamentación única para todo. Ya vimos con Matías que en Estados Unidos, cada vez que una empresa, un exportador mexicano exporte o envíe sus productos hacia Estados Unidos, en general no vamos a depender de la legislación o de las normas en California, en Estados Unidos, en Nueva York, sino que va a haber una regla que va a aplicar para todos, para la generalidad de todos los negocios que se hagan allá y que diga en relación con los productos frescos. En particular, esa legislación es una normativa federal, es decir, que aplica a todos los estados, que es la ley PACA, de la cual Matías ha hablado en extenso. En Europa, en cambio, no tenemos este tipo de normativas y de alguna forma vamos a estar sujetos a jurisdicciones y a leyes internas que van a ser distintas en cada caso y dependiendo de cuál sea el lugar al cual nosotros vayamos a exportar. Entonces, no existe una normativa en general estatal como una normativa federal o como una normativa comunitaria que vaya a aplicar a todas las transacciones o a los negocios que ustedes tengan allá.
Con todo, existe cierta normativa que también veremos, que es normativa convencional, es decir, que ustedes y sus compradores en distintos lugares pueden consignar o pueden poner dentro del contrato. La normativa que va a aplicar, que es lo principal que trataremos de ver, cuál es la ley que va a aplicar este contrato, cuál es la norma que va a aplicar este contrato y dónde tengo que ir a demandar, o sea, cuál es la jurisdicción a la cual nos vamos a sujetar, en general va a depender de una cosa clave, que es la modalidad del contrato. A este respecto, primero, para entender el tema de las modalidades, remitámonos a lo que dijo Matías. Hay en general 4 modalidades y las principales que se ven en Europa son el precio en firme, la libre consignación y el mínimo garantizado. No vamos a entrar a explicar en extenso cada una, pero debemos entender que dependiendo de cuál sea la modalidad contractual que nosotros tengamos, va a ser distinta la ley o la normativa que va a aplicar el contrato que tengamos y por lo mismo va a ser distinta la forma o el remedio que tengamos para ir a pagarnos si es que nos dejan de pagar por el producto que tenemos o por si nos reclaman por la falta de condición del producto que estamos vendiendo porque llega mal o cualquiera que sea el problema que tengamos en el negocio. A este respecto, pasamos nuevamente revista, lo principal es el precio en firme, y el precio en firme funciona bastante, por nuestra experiencia, en negocios con Rusia, en general este europeo, también se ve mucho en productos frescos y productos congelados. Para arándanos lo que en general vemos es el último, el mínimo garantizado, y particularmente para los mercados que entran a través de los Países Bajos, Holanda, Alemania y otros. Para la libre consignación, en cambio, aplica mucho lo mismo que en Estados Unidos, en el Reino Unido. Mucha fruta fresca que entra a través de los puertos en Kent o en algún otro lugar en Estados Unidos, que se guarda ahí, que después se vende en libre consignación, conforme a lo que Matías ya ha explicado. Que lo importante entonces que dependiendo de la modalidad con la que estoy trabajando, va a ser distinto la normativa que le va a aplicar al contrato que yo tengo. Así, si yo estoy vendiendo o estoy comercializando en precio firme, aquí no hay nada que decir, no hay mucho que conversar. En general, va a entenderse que tenemos un contrato de compra-venta, que es un contrato materialmente distinto al que vamos a decir ahora. Si en cambio tengo una libre consignación, en general se ha entendido lo mismo que en Estados Unidos, que aquí no hay ninguna compraventa, sino que se trata de un contrato de agencia. Es decir, no tengo ya a alguien que vende y alguien que compra, sino que tengo a una persona, a un exportador, en este caso mexicano, que entrega sus productos a un mandatario para que los agencie o los venda. El mínimo garantizado es bastante curioso, porque hasta a la fecha no tenemos completa claridad de cuál es el tratamiento que se va a ir dando a un contrato de mínimo garantizado, particularmente en Europa. Yo recuerdo hace algunos años, 10 años atrás por lo menos, me tocó llevar un caso precisamente ante los tribunales en Holanda, y siendo esa nuestra tesis, porque nos convenía mejor, le propusimos al tribunal holandés que esta se trataba de un mínimo garantizado, se trataba en realidad de una compra-venta. El tribunal holandés efectivamente falló en su sentencia, dijo, esto es en verdad una compra-venta, lo cual tiene algunas repercusiones importantes. Con todo, existe cierta normativa, como la normativa COFEUROP, a la cual revisaremos luego, que entiende que el mínimo garantizado en realidad es un contrato al cual se le aplican las mismas reglas que una libre consignación, como si fuera una especie de agencia. ¿Dónde está la consecuencia práctica? Porque esto parece muy leguleyo, muy legal. Entendámoslo. Si tenemos una compraventa, y salvo que las partes en un contrato hayan acordado algo diverso, va a aplicar un tratado internacional muy específico. Es decir, en un precio firme o en cualquier contrato que se pueda entender que es una compraventa, va a aplicar lo que se llama la Convención de Viena, que la mayor parte de los países en el mundo son Estados miembros de este tratado internacional llamado Convención de Viena. Es decir, si un exportador mexicano envía o vende, mejor dicho, a un comprador alemán algunos contenedores de arándano, aun cuando las partes no digan nada, aun cuando ustedes ni siquiera digan o pongan por escrito que es un contrato de compraventa y se entiende que es una compraventa,
va a aplicar un tratado internacional del cual México es parte y Alemania es parte. Y ese tratado internacional va a regir una cantidad de cosas importantes referidas a cuándo pasan los riesgos, qué remedios o qué acciones pueden ejercer ustedes en contra del comprador si es que el día de mañana no les pagan el precio. Pues también va a establecer cuáles son las defensas que puede establecer el comprador, como por ejemplo una fuerza mayor, un caso fortuito. Va a arreglar todo ese tipo de elementos que ya están tratados en este, valga la redundancia, tratado internacional. Salvo acuerdo expreso también, si tenemos una compraventa y entendemos que estamos frente a una compraventa aquí, la jurisdicción, el lugar para demandar en términos generales va a ser el domicilio del demandado. ¿Ya? Vamos a tener que ir a demandar entonces a Alemania y vamos a entender que vamos a tener que demandar allá, pero existen ciertas excepciones, ¿ya? Y esas excepciones dicen relación con el lugar de ejecución del contrato. Si ustedes eventualmente entregaron los arándanos ex-work, por ejemplo, dentro de la misma almacén, de la fábrica, eventualmente ustedes podrían defender que el contrato se ejecutó en México y eventualmente también ustedes podrían decir que la jurisdicción la retienen los tribunales mexicanos, es decir, va a ser un tribunal mexicano y no un tribunal en Alemania el que debería conocer de este caso. ¿Ya? Eso también salva acuerdo porque las partes pueden modificar esto. En cuanto al precio, y esta es una cuestión importante, Matías decía hace un rato que cuando tengo una libre consignación no necesariamente pudiera cobrar el precio de mercado, pero eso cambia cuando tengo una compraventa. La compraventa no necesariamente tiene que designar el precio y decir voy a pagar tantos dólares por caja, por contenedor o por kilo. Puede establecer elementos para determinar eso, como si yo digo el precio por kilo se va a determinar conforme al precio corriente de mercado en Alemania en la fecha en que arriba el contenedor allá. En ese caso, yo perfectamente como vendedor, dado que esto es una compraventa, puedo ir a cobrarle ese precio al comprador, sea que yo tengo que demandar en Alemania o tenga que demandar judicialmente en México. Y esta parte es muy importante, y es algo que en general los exportadores no se dan cuenta. Si yo tengo una compraventa, se van a aplicar los riesgos sobre la cosa vendida. Si yo tengo un arándano y ya lo entregué y ya lo vendí, los riesgos de lo que le llegue a ocurrir a ese arándano van a ser del comprador. ¿Por qué? Porque tal como se señala ahí en la diapositiva, las cosas perecen para su dueño. Si yo vendí algo, transferí el dominio. Esto ya no me pertenece, esto ya no es mío, es de mi comprador. En ese caso van a aplicar perfectamente algo que ustedes probablemente ya conocen y ya utilizan con cierta regularidad, que son precisamente la forma en que se transfieren los riesgos. ¿Cómo se van transfiriendo los riesgos sobre la cosa vendida? Las mismas partes pueden decir cómo se van a transferir esos riesgos. Y las partes suelen decirlo a través de esto, que son los Incoterms. Para entender, si yo estoy vendiendo conforme a ciertas reglas que vamos a ver ahora, que son los Incoterms, y digo que estoy vendiendo ex-work en México, lo que sea que ocurra después de que yo lo subí a un camión en una bodega, ya no es problema mío y me deben el precio igual. Si lo vendí FOB en México, en algún puerto mexicano, eso significa que cualquier problema que exista con la cadena de frío hasta que el producto llegue a Alemania, tampoco es mi problema. Y lo tiene que ver el comprador y yo puedo igual reclamar el precio. ¿Ya? Los Incoterms son entonces una manifestación de ello porque las partes, es decir, el comprador y el vendedor, están negociando y están diciendo exactamente cómo es que se transfieren los riesgos en este caso. Los Incoterms, para que ustedes entiendan, son normas consuetudinarias, son normas de uso, son normas de costumbre mercantil y son normas que existen la más antigua desde el siglo XVII, incluso se dice que viene el Incoterm FOB o Incoterm FOB, como se le llama. Cada ciertos años, la Cámara de Comercio Internacional, la ICC, los va sistematizando y va haciendo un librito. Esto partió el año 35 y de ahí en adelante, cada 10 años en general, la Cámara de Comercio Internacional saca un libro nuevo en donde dice qué es lo que significa cada Incoterm. Acá hay un ejemplo, les puse una fotografía aquí, en donde se señala qué significa el Incoterm CIF. A través del Incoterm CIF se designa, se establece dónde traspasa el riesgo. Si este fuese, donde está el cursor, fuese un
puerto en México, en una compraventa CIF, el riesgo se va a traspasar el momento que se ponga encima de este barco el contenedor. Una vez que pase una especie de línea imaginaria que tiene el barco aquí y se ponga el contenedor aquí arriba y después se envíe a Holanda, por ejemplo, el puerto de Rotterdam, lo que sea que pase en ese tránsito desde México hasta Rotterdam es problema del comprador, no es problema mío. Aun cuando se hunda el barco, yo como vendedor tendría derecho a que me paguen el precio en su totalidad. Pues bien, entendamos entonces que cada vez que ustedes pongan en una orden de compra, en un invoice, en una factura, en un correo electrónico, FOB, CIF, Ex-Work o el Incoterm que ustedes decidan, va a tener una importancia fundamental en lo que podría ocurrir el día de mañana si ustedes tienen que salir a cobrar. Viendo ya qué es lo que ocurre en la compraventa, veamos ahora qué es lo que ocurre en la agencia. Si ya entendemos que el contrato que se celebra entre el exportador mexicano y un comprador en Alemania, en nuestro ejemplo, no es una compraventa, sino que es una agencia, como si fuese una libre consignación, aquí las características de este contrato cambian drásticamente. Como dijo Matías hace un rato, ustedes ya no van a poder aplicar un seguro de crédito porque eso ya no tiene sentido. El precio no está bien determinado y no hay forma de determinarlo de manera sencilla. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tendríamos una agencia. Como señala la diapositiva, a diferencia de una compraventa, no se transfiere la propiedad sobre la fruta, sino que se encomienda un encargo de confianza. Una liquidación baja o por un precio menor no necesariamente da derecho a un precio de mercado, que es la principal diferencia. Cada vez que nos llega un problema aquí o en la oficina y tenemos que iniciar una acción judicial, nos dicen, Sebastián, tengo un serio problema porque las liquidaciones de este comprador o de este recibidor o cliente fueron $3 más bajo que el otro comprador, recibidor o cliente que le envié el otro contenedor que se embarcó el mismo día. ¿Cómo es posible? ¿Puedo cobrar la diferencia o no? Aquí tenemos lo que se llama un contrato de agencia, es un encargo de confianza. Aquí son mis arándanos los que viajan hasta Rotterdam. No son los arándanos o no se transfiere el dominio y el Incoterm no va a tener demasiada relevancia en un contrato de agencia, porque el recibidor toma esos arándanos y lo vende por cuenta y riesgo mío. Entonces, en ese contexto, como es un encargo de confianza, yo ya no voy a tener la posibilidad de ir a demandarlo por un precio, tampoco por un precio de mercado. ¿Qué características tengo aquí? Salvo que las partes acuerden algo distinto, que es lo que normal un exportador debería hacer, si es que tiene que alterar estas reglas, va a aplicar normativa local referida a agentes. Es decir, si el contrato de agencia se ejecuta, por ejemplo, en Holanda, y el agente vende por cuenta nuestra en Holanda, lo que va a aplicar probablemente es que la ley aplicable al contrato va a ser la legislación holandesa, que nos va a decir exactamente cuáles son las obligaciones de la gente. Y esa ley nos va a decir probablemente que la gente, igual que en Estados Unidos, tiene que rendir cuentas, nos tiene que mostrar exactamente cuáles son los documentos o la forma en que vendió este producto, porque nosotros, no obstante, le dimos un encargo de confianza, no tenemos por qué creerle el precio que él nos dice al cual vendió. Tenemos que revisar nosotros y tenemos que encargarle un tercero que revise por nosotros, que es lo que señalan las reglas COFE Europe que veremos. Asimismo, y salvo que las partes acuerden algo distinto, la jurisdicción va a ser casi siempre, a diferencia de lo que ocurre en la compraventa, el domicilio del demandado o el lugar en donde se ejecutó el mandato. Si el demandado se encuentra en Alemania, pero el mandato se ejecutó en Holanda, eventualmente podríamos nosotros ir a demandar a Holanda, ¿ya? Entonces la norma sobre jurisdicción cambia. No olvidemos, esto es importante, una cosa es la legislación aplicable, cuál es la ley que va a aplicar el contrato, y otra cosa es el lugar en donde yo voy a presentar mi demanda o la jurisdicción en la cual va a conocer del juicio mismo. Salvo acuerdo, lo mismo que antes, los riesgos sobre la cosa vendida serán siempre del exportador. El problema con respecto al precio o la liquidación existe aquí en el sentido que ustedes no van a tener el derecho de ir a cobrar un precio aun cuando el mercado haya estado mejor, pero van a tener una obligación distinta, residual. Van a poder ir
a exigirle a este agente que haya sido diligente, porque no es posible que simplemente tome un encargo de un negocio ajeno y lo haga de forma culposa o con culpa grave. Él va a tener que hacerlo de forma diligente. Y si nosotros logramos acreditar que no fue diligente en su cometido, eventualmente vamos a poder obtener que nos resarza y que nos pague algo más. Elementos a considerar en cuanto a la ley aplicable. Como señalábamos recién, la ley que va a aplicar este contrato va a depender de la naturaleza del contrato. Si tenemos una compraventa, lo más probable es que aplique un tratado internacional, que va a ser la Convención de Viena. Pero, y esto también es muy importante, las partes pueden alterar cuál es la ley aplicable. O sea, las partes en un contrato, que este es el problema porque una parte importante de la industria no establece contratos por escrito, y de ahí vienen los problemas que se observan en este tipo de mercado. Las partes perfectamente ustedes podrían poner un contrato que va a aplicar la ley mexicana, o va a aplicar la ley alemana, o va a aplicar la ley holandesa. No hay ningún problema para que lo hagan y esto está generalmente aceptado en todo el mundo, ¿ya? Entonces las partes perfectamente pueden decir, voy a aplicar la ley estatal o designar la ley de un estado en específico. Voy a aplicar la ley mexicana, voy a aplicar la ley alemana, como dice el ejemplo. Pero las partes también pueden establecer que va a aplicar una legislación o una normativa no estatal. Hay muchas normativas o muchos compendios que hacen organizaciones no gubernamentales o que se hacen al alero de la ONU, de algunas comisiones que establece la ONU precisamente para el derecho mercantil. La más conocida se llama UNCITRAL. Y esas comisiones establecen ciertos libritos o códigos de conducta. Y algunos también son consuetudinarios o de costumbre. Quizás el más importante aquí es COFEUROP, para efectos de la fruta me refiero, ¿ya? Pero también existe otro que se llama UNIDROIT, que establece también normativa en materia de principios que debiesen aplicar a la contratación internacional. Si las partes establecen van a aplicar los principios UNIDROIT, esos principios van a aplicar. Si las partes establecen en un contrato que va a aplicar COFEUROP, vamos a aplicar esos principios COFEUROP. Dentro de eso, COFEUROP entonces es un compendio de normas aplicables a frutas y vegetales frescos, ¿ya? Congelados o destinados a procesos industriales. Y estas normas son bastante interesantes y fueron establecidas en Europa precisamente para la comercialización de fruta, por gente que sabe de este tipo de comercialización. Entonces ellos mismos dijeron, bueno, la verdad es que necesito que alguien pueda revisar las cuentas o las liquidaciones que me envía mi agente en Rotterdam. Pero el agente en Rotterdam dice, yo no quiero que las vea mi exportador mexicano porque después va a ver a quién se la estoy vendiendo. Y eso estaría mal, porque no quiero que sepa quiénes son mis clientes. Las normas COFEUROP establecen, por ejemplo, que va a haber un tercero imparcial que puede ir a revisar estas cuentas y puede auditarlas, ¿ya? Las reglas también, vale la redundancia, los tipos de contratos, si hay una compraventa, si hay una comisión, y también tiene una reglamentación específica para un price after sale. Con respecto a la misma comisión, este mismo compendio de normas, que no podemos revisarlo ahora por un problema de tiempo, establece la periodicidad con la cual nos tienen que informar esta gente. Las personas que nos están vendiendo a nosotros nos dice exactamente que cada cierto tiempo nos tienen que ir enseñando o mostrando cómo se está vendiendo. También las mismas reglas COFEUROP nos dicen que existen regulaciones con respecto a los etiquetados, cómo se tiene que hacer, cuáles son los materiales, cuál es la calidad que tiene que tener el producto y cuándo debe observarse esa calidad. Todo eso está arreglado en base a estas normas que son bastante ecuánimes y no son muy distintas a las normas que aplicarían bajo el DRC, por ejemplo. La tercera alternativa es que las partes también pueden designar, aun cuando esto en general aplica por defecto, aunque sin que las partes digan nada, pero las partes también pueden designar que aplique un tratado internacional en específico. Un ejemplo de esto es que la Convención de Viena que hablábamos sobre compraventa internacional, hay un estado en particular que nunca suscribió esa convención, que es el Reino Unido. Inglaterra no lo ha suscrito, pero las partes perfectamente podrían designar en su contrato que, no obstante el comprador está en el Reino Unido, podrían designar que va a aplicar la Convención de Viena, también conocida como CISG. Por último, tanto las partes como la ley en general nos va a decir que va a aplicar este tipo de casos lo que se llama la lex mercatoria. Y esto también para que ustedes lo consideren, que son los usos y costumbres o los tratos que se tengan entre las partes, los que se utilizan en general en el mundo agrícola
o en la comercialización de fruta o de arándanos, y también muy importante, y para que ustedes los tengan en consideración, los usos y prácticas que ustedes han utilizado con el cliente en específico que el día de mañana les presenta algún problema. Entonces, también las comunicaciones que las partes tengan, la forma en que ustedes entendían el negocio, va a ser algo relevante para entender y para interpretar cuáles son las normas que van a aplicar a ese negocio. Segundo elemento a considerar, ya vimos uno que era la normativa aplicable y cuál es la ley. El segundo y último que vamos a ver hoy día es en cuanto a la jurisdicción. Cuando yo hablo de jurisdicción me refiero al lugar, dónde está ubicado el juez, dónde está sentado el tribunal que va a ver del caso si es que el día de mañana mi comprador en Rotterdam o en Alemania me deja de pagar. ¿Puedo ir a demandarlo a México? ¿Lo tengo que demandar en Rotterdam? ¿Lo tengo que demandar en Alemania? Hay una disciplina completa dentro del derecho que se preocupa de determinar esto, ¿ya? La pregunta es, ¿dónde tengo que demandar o dónde me van a demandar si es que consideran que yo he incumplido el contrato? La primera gran alternativa es lo que se llama jurisdicción ordinaria. Todos los tribunales todos los países en el mundo, todas las naciones, todos los estados tienen tribunales estatales. Es decir, un funcionario al cual el Estado le paga un sueldo, una remuneración para que resuelva los conflictos que tenemos, ¿ya? Y dentro de esto, entonces, están los tribunales en México, en Alemania, en Inglaterra, en el lugar que sea, ¿ya? Pero las partes pueden elegir el lugar en donde van a ir a demandar. Perfectamente, ustedes como exportadores mexicanos, si tienen un comprador en el Reino Unido, entre los dos pueden decir, oye, si llegamos a tener algún problema el día de mañana, les digamos de inmediato, designemos de inmediato que cualquier problema que tengamos entre tú y yo se va a resolver en México, o se va a resolver en Londres, o se va a resolver en Alemania. Eso es particularmente viable y en la medida que ese país o esa jurisdicción tenga una conexión con el negocio, no van a tener ningún problema, ¿ya? Consideremos eso sí lo siguiente, tanto para cuando existe una elección por parte del comprador y del vendedor, como en aquellos casos en que ustedes quieran elegir una jurisdicción. Nos ha tocado y hemos tenido juicio en todos lados, créanme, problemas y ventajas y beneficios en todos lados. Dentro de los juicios que hemos tenido en el Reino Unido, saliendo a cobrar en algunas cosas precisamente arándanos que se enviaron al Reino Unido, hemos tenido que demandar allá, y el gran problema que tiene el Reino Unido es caro. No es tan caro como Estados Unidos, pero en general es considerando un commodity o un producto como el arándano, que no es particularmente valioso, si ustedes quieren. Nosotros lo que tendríamos que entender, o caro mejor dicho, en términos económicos, porque por supuesto un arándano es muy valioso. Si voy a ir a demandar por un monto de 50, 30 mil libras esterlinas, digamos que me va a costar más caro el remedio que la enfermedad, ¿ya? Porque es una jurisdicción muy cara. Y también voy a tener que pagar en el Reino Unido un security for cost. Eso significa que antes de poder incluso presentar mi demanda o el tiempo en que lo haga, voy a tener que presentar o poner una cantidad de dinero para, si yo en el día de mañana no logro obtener este juicio, pagar los costos del abogado de la contraparte. Entonces el Reino Unido tiene ese problema, pero tiene una justicia muy expedita. Ustedes van a obtener una sentencia de forma relativamente rápida, más que en la mayor parte de los países europeos. En Holanda, en los Países Bajos, es una muy buena jurisdicción para demandar, los costos son mucho más razonables y tiene una ventaja bastante importante, que son los pre-trial measures. Ustedes eventualmente pueden obtener, y nosotros lo hacemos todo el tiempo, tenemos muchos juicios en Holanda, porque de alguna forma es la puerta de entrada a Europa continental, se pueden obtener medidas precautorias, y si algún día ustedes tienen un problema, nosotros podemos gestionar para que obtengan medidas precautorias que signifiquen congelar, antes incluso de entrar a un juicio, congelar las cuentas corrientes del comprador que les debe ciertos dineros, o obtener que se congelen o que se embarguen algunos de sus bienes. Tenemos, y esto solo por ejemplo, que en España y en Italia los costos son mucho más baratos que en Holanda y que en el Reino Unido, pero tienen un grave problema similar al que tenemos aquí en Chile y que tenemos también en Lima, que es que la justicia es muy lenta. Tradicionalmente se habla de Italia como el torpedo italiano, en el sentido que un juicio puede llegar, o se ha visto que ha durado incluso ha llegado casos en que ha durado más de una década llegar un juicio completo, lo cual no tiene para nada sentido, ¿ya?
Tienen que considerar siempre en el entorno europeo, eso sí, que una sentencia que se obtenga contra ustedes o que ustedes obtengan dentro de la Comunidad Económica Europea, dentro de la Comunidad Europea, ustedes por la aplicación del Reglamento de Bruselas, que es un tratado internacional dentro de la Comunidad Europea, puede ejecutarse en cualquier país. O sea, ustedes obtienen una decisión en Alemania y la pueden ejecutar sin problemas en Holanda, ¿ya? En base a lo que les digo que es el Reglamento de Bruselas, en donde tienen que tener mucho cuidado, por ejemplo, si ustedes son demandados en Alemania y ustedes piensan que están a salvo por ir y seguir exportando a Italia, no, eventualmente pueden ordenar el embargo de lo que ustedes tengan en Italia o de los bienes o de las liquidaciones que ustedes estén esperando en Italia por el hecho de que se obtiene una sentencia en Alemania o en Holanda, perdón. La segunda opción en materia de jurisdicción es la que nosotros recomendamos. Eligen arbitrar. Las partes pueden, en lugar de ir de establecer en su contrato, y esto tiene que venir en un contrato, eso sí, pueden elegir y pueden determinar que se haga un arbitraje, como el que Matías señalaba del DRC. Ustedes perfectamente pueden decir, cualquier problema que tengamos el comprador y el vendedor, vamos a ir al centro arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, por ejemplo. Y eso todo está sancionado o está aceptado por prácticamente de todos los países del mundo por la Cámara de Comercio Internacional. ¿Por qué me conviene arbitrar? Para que entendamos, el arbitraje es un sistema de justicia privada. Aquí ya no vamos a ir a la jurisdicción o a un juez estatal que es remunerado por un Estado. Ahí el sueldo, la remuneración, se la pagan las partes a un árbitro que puede ser básicamente cualquier persona. Pero existen ciertos centros arbitrales que únicamente tienen como árbitros personas que saben de los negocios y que saben del tema. ¿Por qué me conviene arbitrar? En general por un tema de costo y tiempo. El arbitraje va a ser mucho más rápido. Y en cuanto a costos, no obstante, le tengo que pagar al árbitro por el servicio que me está prestando. Ustedes en general no van a tener que contratar un abogado en Holanda, ni en Inglaterra, ni en Alemania, sino que van a poder contratar un abogado mucho más barato, tanto en México, o pueden contratarnos a nosotros, que efectivamente son los que nosotros vemos este tipo de arbitraje todo el tiempo. Y eso va a ser mucho más barato que ir a la jurisdicción ordinaria en Holanda, por ejemplo, en España o en Italia. ¿Dónde arbitrar o qué es lo que necesitamos? Necesitamos designar una cláusula dentro del contrato, que puede ser vía correo electrónico incluso. Lo único que se necesita es un resguardo escrito, un antecedente escrito de que tenemos arbitraje, y en general nosotros recomendamos 2 centros arbitrales. Ustedes pueden escoger lo que quieran, pero nosotros recomendamos 2 en particular para el caso europeo. El primero es la KIFL, que es la Cámara Arbitral Internacional de Frutas y Verduras, y que está basado en París, y que nosotros en general la recomendamos porque aplica COFRE Europe y porque tiene árbitros que están especializados en fruta. La segunda, y que probablemente ustedes ya la conocen, es la Cámara de Comercio Internacional. La ICC, además de establecer o sistematizar los Incoterms o una serie de otras reglas que aplican para el comercio internacional, también tiene un centro arbitral con árbitros que saben muy bien de los casos. Es un muy buen centro arbitral, los costos no son tan grandes. Yo he llevado arbitrajes en Nueva York vía teleconferencia por una cuantía de $12.000 y es perfectamente viable hacerlo y después obtener una sentencia. Tienen ustedes un tratado internacional del cual México es parte, que les permite tomar la sentencia de este tribunal arbitral y llevarla y ejecutarlo casi en cualquier lugar del mundo. Es decir, yo llevo mi sentencia y se la llevo a un tribunal o a la Corte Suprema en Holanda, y la Corte Suprema va a tomar ese arbitraje y va a decir, este documento que consigna una sentencia arbitral o laudo arbitral, yo la tengo que ejecutar aquí en Holanda, en los Países Bajos, y por lo mismo voy a poder embargar y voy a poder obtener algunas medidas en Holanda. ¿Ya? Tenemos árbitros especializados en comercio internacional y hoy en día la verdad es que está bastante bien ajustados a los tiempos, y específicamente post-pandemia hemos observado que cambió la ICC su reglamento y que efectivamente se pueden llevar arbitrajes a distancia. Por ejemplo, el año pasado a mí me tocó llevar uno en Hong Kong sin necesidad de tener que viajar, todo por vía telemática de una forma bastante exitosa. Les agradezco por su atención. Esto es básicamente lo que les podemos dar, y como hemos insistido es nada más que una pincelada de todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Yo creo que es una información
muy importante a considerar. Este, yo les dejaría a todos los asistentes, de cierta manera, realizar las preguntas que tengan ustedes en cuestión, ya sea si me pueden apoyar levantando la mano para que les abran el micrófono, o bien realizarla a través del chat, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? Me parece que no se animan, pero mientras tanto, Matías, fíjate que ya había hecho una consulta antes si era necesario precisamente ser miembro de manera obligatoria del DRC. Me surge una duda. Fíjate que precisamente a la par a este webinar tenemos gente de Canadá, precisamente, a donde el director general de Aneberry está atendiendo una reunión y a él le llama mucho la atención precisamente, ellos comentaban precisamente que era de manera obligatoria como importador o como un empresario presente en Estados Unidos o Canadá, pertenecer obligatoriamente a este DRC. Entonces él me decía, si es necesario, es obligatorio o es voluntario, pero sí es importante que estén precisamente integrados a este DRC, ¿no? Lo que pasa es que en Canadá es obligatorio para todos los importadores ser parte del DRC, porque el DRC de alguna manera cumple el rol que cumple el USDA. Ok. Entonces, la licencia de importación, de comercialización la otorga el mismo DRC. Y por eso siempre cuando uno trabaje con un importador canadiense, se va a encontrar con alguien que es miembro del DRC. Por lo tanto, quizá lo que convendría ahí es hacerse miembro del DRC y por lo tanto tener siempre un sistema de solución de controversia automático en el fondo. Ok, excelente. Ya me queda más claro entonces ahí el tema. ¿No? Y Este, sí, adelante, funciona adelante. muy bien, ¿ah? Son muy profesionales, funcionan muy, pero muy bien. Hay un paisano suyo que está a cargo del área de Latinoamérica, sí. Es correcto. ¿Alguna otra pregunta que tengan los asistentes aquí en el webinar? No sé si alguien levantó la mano por ahí. Yo vi a alguien levantar la mano. Nayeli. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Disculpen, tardes. gracias. Disculpen, mi duda es, esta ley de PACA, como ustedes lo estaban mencionando, sí ampara, conforme a todos los exportadores, sea cual sea el importador en el país donde se encuentre, o únicamente es para Estados Unidos. No, es solo para Estados Unidos, Nayeli. Es una ley americana. Ok, en caso de alguna, se pudiera decir, de algún enfrentamiento comercial, por ejemplo, Canadá o Chile, ¿hay ¿Sí? alguna otra ley como esta que ampare al exportador? Lo que pasa, claro, Canadá se aplica la misma ley PACA, pero Canadá no tiene el fideicomiso del cual hablábamos. No están trabajando justamente para implementarlo, pero no, hasta la fecha no sé si ya esté funcionando, pero claro, es similar a la ley PACA en la medida que uno trabaje con el DRC, pero una ley federal o una ley canadiense, ¿no es cierto?, que sea similar a PACA no existe. En verdad que es bastante única, yo no he visto en ninguna otra parte del mundo una ley especializada como esta en materia frutícola Ah, ok, o esa era mi agrícola. duda. Sí. Muchas gracias. De nada, pues. No sé si alguien tenga otra duda, por favor, levante la mano.
Si no hay otra pregunta, yo quisiera hacer una pregunta a Sebastián. Fíjate que hace unos días, platicando precisamente con algunos colegas precisamente que se dedican a exportar al mercado europeo, comentan que ellos están implementando una estrategia de mandar precisamente a un inspector mexicano para revisar en origen precisamente la calidad de la fruta, ¿no? Que ellos están exportando, ya que en ocasiones precisamente surgen estos problemas, ¿no? Que a veces el importador o el comprador allá resulta que dice, bueno, pues es que la calidad que me llegó no era la que esperaba y te tengo que pagar menos, entonces, y bueno, se vuelve complicado esa parte, ¿no? Del pago, ¿no? Entonces dice, para evitar este tipo de conflictos, yo mando una persona a revisar la calidad en origen y bueno, cualquier tema referente a calidad relacionado a precio, bueno, pues ahí lo podemos de manera ágil solventar. ¿Qué tan recomendable es eso, no? O sea, yo entiendo que es muy importante, obviamente, fundamentarse con todas estas herramientas legales, porque pues, sin duda es lo que más te puede proteger, pero ¿qué tan recomendable es hacer esa práctica también? O bien, ¿qué estrategias tomarías para poder armonizar los dos tipos de cosas, ¿no? El tema legal y con esta persona que puedas traer. Gracias, Cristian. Es una muy buena pregunta. La verdad es que están perfectamente armonizadas. Em, Sería una excelente cláusula contractual. Y recordemos que aquí no hay obligatorios. Ustedes como vendedores perfectamente pueden poner la obligación de que venga el comprador o el comercializador para que en México inspeccione la fruta, los arándanos antes de que salgan, que vaya al packing o a la central de proceso para que vea exactamente cómo está esto y para que se inspeccione en origen. Incluso podemos poner una cláusula que diga que una vez inspeccionada el arándano allá, significa que, o se va a entender que cumple con toda la calidad y condición propia conforme al contrato. Hace unos minutos estaba haciendo un contrato que precisamente un cliente me pidió que hiciéramos una cláusula de esas características. Nosotros ya la teníamos, pero la fui adecuando un poco a los procesos que él tenía. Y lo que va buscando es que precisamente en el packing se inspeccione y una vez que sea avisado por el inspector de calidad, se entienda que el producto cumple. Pero esto también puede ser modificado. Nosotros lo que recomendamos en general, y esto no es solo para Estados Unidos, es que la mayor parte de los contratos, y así es como más del 50% de los contratos que nosotros llevamos, perdón, de los juicios que nosotros llevamos los ganamos así, ponemos una cláusula y en esa cláusula establecemos que una vez que el producto arriba a destino, si es que no puede ser en origen, tienen 3 días para hacer rechazos específicos con respecto al producto. Porque es muy normal que una vez que llega el arándano, se toma, se vende y nos avisaron que hubo un problema en el tiempo en que llegan las liquidaciones, un mes después. Entonces, para evitar eso, nosotros generalmente ponemos una cláusula que dice, dentro de 3 días del arribo, tú me tienes que avisar si hay algún arándano con problemas y me tienes que decir exactamente de qué se trata para que yo mismo pueda enviar a mis propios inspectores que tengo en Rotterdam para que inspeccionen y vean si están de acuerdo contigo, lo cual también va muy de la mano con el transporte, porque si el arándano sufrió un problema de condición al llegar por el manejo de transporte o porque un problema de temperatura, yo también tengo que reaccionar de forma rápida y hacer un protesto a la naviera, al transportista y a la compañía de seguros si es que tengo un seguro de transporte. Entonces, si tú me preguntas a mí, la forma de solucionar esto es precisamente a través de un contrato para que alguien llegue a inspección en México o para que alguien nos avise en Rotterdam o en el puerto que sea que las cosas están mal y yo pueda enviar a mi propio inspector. Y de tal suerte que si el día de mañana no se observó ese procedimiento, yo pueda presentar una demanda y obtener en juicio. Muchas gracias. Entonces entiendo que, por ejemplo, esta cláusula se podría aplicar no solo para el tema de Europa. Digo, te menciono este caso porque es a donde más he escuchado que existen este tipo de problemáticas, ¿no? Para el tema de Europa, quizás por el tiempo que se pueda tardar en llegar tanto la mercancía de México a Europa, yo creo que tarda alrededor de 3, 4 días más o menos vía aérea. Y, por ejemplo, a comparación de Estados Unidos, pues en menos de 24 horas estamos allá, ¿no? Entonces quizás no surjan este tipo de reclamos, se puede decir de esta manera,
pero la cláusula podría establecerse en cualquier contrato, ¿no? Precisamente para Sí. protegerte de cierta manera, ¿no? En absolutamente cualquier contrato. De hecho, yo les contaba de un arbitraje que seguimos el año pasado en Hong Kong. Ese arbitraje lo ganamos precisamente porque tenía una cláusula que establecía un plazo para inspeccionar. Y esto fue en medio, justo, era un producto que llegó a China en enero, febrero del año 2020. O sea, estamos cerrando los puertos en Hong Kong, en China en general por COVID. Y aún así, como tenía esta cláusula, la cláusula pudo funcionar y un árbitro de la Cámara de Comercio Internacional entendió que no se avisó con el tiempo adecuado y por lo mismo le dio la razón al exportador. Entonces, las partes siempre pueden alterar, salvo cosas ya de orden público, las partes siempre pueden alterar los términos de sus contratos. Y esto se estila. No es que las partes puedan, sino que además se hace. Muy bien, Sebastián, muchas gracias, ya me queda claro esa parte. No sé si tenemos un par de minutos por si alguien quiere realizar otra pregunta. En caso de no haberla, ¿qué les parece si pueden enviar sus preguntas? Si no se animan por aquí, por este medio, pueden enviar sus preguntas a través del correo electrónico donde llegó a lo mejor la liga electrónica para el ingreso al seminario y pueden hacérselas llegar precisamente a Matías y a Sebastián para resolver algunas dudas más específicas de su caso. Y considero que con toda confianza pueda realizarlas. Quizás también a lo mejor en previa comunicación puedan a lo mejor obtener sus números telefónicos para tener un contacto más directo y atender caso por caso, ¿no? Cristian, Gusto. encantado, estamos disponibles, que nos contacten y nosotros felices de poder colaborar y ayudarlos en lo que necesiten. Así es. Muchísimas gracias, Matías, Sebastián. Me parece Vale. que hay Sebastián Norris, Sebastián Osman también. Hay más Sebastián en esta oficina. Somos como- Excelente. Muchas gracias. Entonces, creo que nadie se animó a hacer preguntas. Ahí por el chat ya les dejaron precisamente el correo donde pueden enviar los cuestionamientos que tengan cada uno de ustedes. Y me parece que hay una mano levantada. Ah, ok, Sebastián. No, Cristian, un error con la computadora. Gracias. Ya me había emocionado, Sebastián, pensé que había otra pregunta. Muy bien, pues yo nuevamente les agradezco a nombre de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries, aquí en Berries en México, pues precisamente toda la aportación que tuvieron ustedes para saber un poquito más de todos estos aspectos legales que debemos de considerar, que seguramente cada una de las empresas puede tener ahí la noción y la línea, pero sin duda es importante reforzar esa parte y tener herramientas que te puedan apoyar para resolver este tipo de controversias en cualquier parte del mundo, ¿no? Pues nosotros como industria o como sector en México llegamos alrededor de 40 países en el mundo, siendo nuestro principal cliente pues Estados Unidos y parte de Canadá, pero sin duda a toda Europa tenemos envíos al mercado euroasiático, al mercado de los Emiratos Árabes, estamos entrando y desarrollando el mercado precisamente ahí, y tenemos en prospección precisamente otros 12 mercados adicionales que aún todavía no tenemos acceso, pero nos gustaría accesar, y sin duda este tipo de cosas nos pueden ayudar a darle un poco de soporte a todas esas exportaciones que tenemos aquí en México, ¿no? Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, Matías, por esta aportación. Yo quedo atento en lo que puedan necesitar a través de Sebastián Osman, para no repetir Sebastián, y bueno, pues quedo atento a lo que puedan requerir desde aquí de México, y de cierta manera, pues también tienen un aliado con Aneberris, ¿no? Para este tipo de casos. Muchas gracias, Cristiana. Muchas gracias a todos. Y Cristian, estamos en contacto. buena tarde, adiós. Esté muy Hasta bien. luego, Adiós. muy buena tarde. Hasta Gracias. luego. Chao.